El sutta que vamos a leer hoy es un sutta que ya he leído. eh, es del Majjhima Nikaya número 135, ¿sí? Se llama Kulakama Vibhanga Sutta, es decir, el discurso menor con la exposición del karma, ¿sí? Del kama. Como todo discurso menor que ustedes encuentren en el Majjhima Nikaya, siempre es más largo que el mayor. ¿En serio? ¿En serio eso? ¿En serio? Sí. Bueno, elegí este sutta, por supuesto un poco como les decía ayer, ninguna elección de suttas que yo hago es inocente, ¿sí? Porque vieron que en noviembre hablamos un poquitito de lo que era el karma, en ese sentido, o que era el karma dentro del budismo. Y un poco esta semana que pasó, tuve como muchas preguntas e intercambios en relación a las decisiones. En la meditación, en la vida cotidiana, hay un montón de cosas, y lo que nosotros tenemos que entender de que en el budismo el karma es la intención, ¿sí? Intención mental, intención verbal, intención física. Todo eso es o genera karma. El karma es acción intencionada, podríamos decir, ¿sí? Por eso en los preceptos se dice, tomo la determinación de no tomar ninguna vida o no lastimar ningún ser viviente de manera intencionada. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dan un paso atrás y matan una cucaracha, la intención no fue matar, ¿sí? Esto es muy importante, es una diferencia muy importante con respecto a otras doctrinas del karma, donde se ve de otra manera, ¿sí? Donde se cree que todo es karmático, ¿sí? Y no es así. En el budismo hay algunas cosas que no se consideran que son parte del karma, como por ejemplo el clima, ¿sí? Las enfermedades. Si ustedes salen de su casa y los asaltan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está la intención. No puedo estar No está la intención, sino... inconsciente de la intención. Muy interesante esa pregunta. Muy interesante esa pregunta. Lo que pasa es que entramos ahí en cosas que... ¿Qué es una intención inconsciente? La ignorancia. ¿Eh? La ignorancia, por decir. No. No, porque es una intención, yo tengo esa intención, pero bueno, está reprimida, no tengo conciencia en este momento de eso. No tenés conciencia de la intención. Pero, perdón, una intención es una decisión, puede Bueno. ser inconsciente, puede ser una decisión inconsciente. ¿Se entiende? No consciente. Puede ser que vos no te des cuenta, como decís vos, no te des cuenta de la intención. ¿Sí? Por eso fíjense que cuando hablamos de intención, el Buda habla de intención mental, intención verbal e intención física. ¿Sí? Entonces yo voy caminando, vos pasás por adelante, no me di cuenta y te llevo por delante. ¿Sí? Disculpame, no te vi. No tuve la intención de empujarte, pero físicamente te empujé. Mira la cámara. Ojo, ojo. No, ¿qué pasa? Mira. No, me pasó a mí. Sí, la otra vez pasó lo mismo. O sea que estoy pensando si no es por el Zoom. Esperen un cachito. Ahí está. Algo debe haber pasado, porque le está pasando a varios. A Graciela, a vos, a mí. Bueno. Entonces la intención y la decisión están íntimamente relacionadas.
No, la intención de quién es el que... Y de que te roban. Vos no tenés la intención de que te roben. ¿Sí? Digamos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en claro, porque nos damos cuenta del valor que tienen las intenciones. Las intenciones mentales, son las que van a traer fruto. ¿Sí? O sea, las intenciones mentales son las condiciones del fruto de lo que vamos a vivir. Entonces, ayer estábamos hablando, en el sutta de ayer, de cuál es nuestro estado mental cuando tomamos una decisión. Si mi estado mental es triste, enojado, dudoso, eufórico, el resultado mental de eso va a tener y va a compartir esas características, ¿sí? Por eso les decía que una naranja no nace de un duraznero. Hoy al mediodía, la conversación del mediodía, pasó entre ustedes dos una conversación muy interesante sobre las paltas. Las paltas son amargas, y vos dijiste, no le daba el sol. Ah, es verdad, no le daba el sol. Sigue siendo una palta, amargada. Sí, pero no se transforma en una banana. ¿Está bien? Cambia la condición, cambia la característica de la palta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos observar, y ayer lo hablamos a la noche con Maru, con respecto a lo que llamamos, por ejemplo, lo que hablamos en la charla de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un nombre. Yo a esto le pongo neumonía, a esto le pongo COVID, a esto le pongo cáncer, a esto le pongo el nombre que sea. ¿Pero qué es? Una serie de procesos que tienen diferentes condiciones y que el ser humano, con su mente, forma conceptos, lo llamó de determinada manera. ¿A qué se le llama gripe? Y bueno, tenés las vías aéreas inflamadas, puedes tener mucosidad, también te puede doler la panza, ¿sí? Puedes llegar a tener diarrea. Bueno, pues si tenés diarrea también tenés gastroenteritis. No, pero los nuevos virus de la gripe, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Qué es eso? Tenés COVID. ¿Qué es tengo COVID? ¿Cuáles son los síntomas que expresan o que terminan dando por concepto esa enfermedad? Entonces vos te das cuenta que en algún lugar lo definen de una manera, en otro lugar lo definen de otra manera, y resulta que el COVID es diferente para cada médico o para cada corriente medicinal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces de lo que nosotros nos encontramos, de que si yo tengo muchas condiciones, después la mente hace un concepto, hace una síntesis, sintetiza en algo y lo designa de una forma. ¿Sí? Entonces, yo no me enfermo porque quiero. Porque si yo me enfermo porque quiero, adivinen qué. Me curo porque quiero. Si dependiera de mi voluntad, sería para un lado o para el otro. De hecho, el Buda, en un sutta muy importante, que es el número 38, que es el gran sermón sobre la aniquilación de la avidez, habla con no, ese no, perdón, en el número 36, que habla con una Z, le dice que él dice que el cuerpo es donde habita el yo. Entonces, bueno, si el cuerpo depende sos vos podés manejar, que le hace, un símil. El rey de Magada decide sobre sus territorios, y el Saceta le dice, sí, claro, decide sobre los territorios. ¿Sí? Decide sobre encarcelar a una persona u otra, sí. Bien, si vos fueras el rey de tu cuerpo, ¿vos podés decidir que tu brazo de repente te salga de la cadera? No. Y entonces, es muy importante para no caer en supersticiones o meras creencias mentales. De que yo me enfermo porque yo me produzco la enfermedad. No, no, no. La enfermedad es un montón de procesos funcionando, que depende cómo se organicen, se les llama de una manera o de la otra. Pero no hay una sola causa para todo ese complejo. Para todo ese concepto hay muchas causas. Entonces, uno va al médico dice, ¿qué problema tenés? Bueno, tengo una autoinmune.
Bueno, tenés que comer mejor. Como mejor, la autoinmune sigue. Bueno, tenés que tomar esta medicación. Toma esa medicación, la autoinmune sigue. Tenés que hacer terapia. Haces terapia, ¿verdad? Y la autoinmune sigue. Estoy supuestamente accionando sobre diferentes condiciones y la enfermedad continúa. También hay otras personas que escuchan. Y otra persona que dice, no, lo que tenés que dejar es la harina. Dejó la harina, se fue el autoinmune. ¿Sí? Entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que hay muchas condiciones. Y debido a que hay muchas condiciones es difícil de ver cuál es la condición de cada efecto. Cuando estamos hablando, estoy hablando de las enfermedades, ¿sí? Volvemos entonces a lo que se llama el karma en el budismo, que tiene que ver con la intención mental, ¿sí? Si hay intención, hay karma. Si mi intención mental es, al sentarme, estar con un objeto de meditación como el amor benevolente, tener esa mente balanceada, el fruto de eso va a tener y va a compartir esas características. Sí, El caso que siempre hablamos del gato, ¿no? El cazador. sí. Tu conciencia, ¿qué onda? Porque no puede ser libre. Es el instinto que tiene. Toma las decisiones. Claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos más abajo del rango humano, sea el plano animal, sea el plano de los fantasmas hambrientos o el plano infernal, la capacidad de observación va disminuyendo, porque la, la identificación es mayor. ¿Sí? ¿Qué es un instinto? No es una decisión. Siempre lo es. Y como tomé el instinto también, Y sí, Cazas esto con un todo. siempre es una decisión. Sin conciencia, sin... no, con conciencia. Pero ¿Vieron cómo cuando yo les planteo esto, el instinto es una tremenda identificación? Es una carga de karma muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre instinto y intención? ¿Eh? La diferencia entre instinto y intención. No entiendo. No es que son dos cosas distintas. Ah. Pero es muy interesante qué es un instinto. Un instinto es algo que, según como ustedes lo están definiendo, no hay posibilidad de decisión. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ustedes están muy enojados y hacen una cosa muy enojadas, o en un estado de completa duda y hacen cualquier cosa, La mente nublada. o de ansiedad, la mente nublada. Están identificados con el sentimiento, son el sentimiento, son esa emoción que está pasando. Un instinto es una cosa que está alojado biológicamente, obviamente. Entonces surge algo de una identificación. Para defenderse surge la ira. La ira. Claro, se produce es un sentimiento instintivo. Al defenderse surge la ira. La ira tiene un sentido biológico, pero es una identificación muy grande con no perder la vida. Mira, La ira, claro. ¿ves el verdad de la vida? Y claro, cuando vos ves un animal peleando con otro animal, ¿lo ves tranquilo? Salvo la hiena y pasa nada. ¿Cómo? En el plano humano. En el plano humano, la ira es justamente, la ira es una cosa que en el plano humano cobra otro sentido. Porque cuando nos enojamos no estamos por perder la vida. Pero muchas veces la gente se enoja como si estuviera por perderla. Se pone hasta tan nerviosa que le da un bobazo, le da un paro cardíaco. Cuanto más fuerte es la emoción, más cerca del reino animal estamos. eso ¿Por se qué? puede ver en el humano con otros instintos. Claro. Por ejemplo, la reproducción, ¿no? Tenemos relaciones sexuales solo para reproducirnos, igual que no nos enojamos, solo No te enojas para sobrevivir, ¿sí? Tenemos emociones que compartimos con los animales, en ese sentido, y que en nuestro caso, tenemos la opción de observarla, de observar cómo surge eso y dejar ir. En un animal eso no existe. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos días atrás vimos un videíto de un gato montés que le habían agarrado, se había agarrado una pata con una trampa. Y había una chica que lo quería rescatar y el animal estaba, acercate y le arrancaba la cara. Entonces se acerca con una especie de escudo
que se ve que está hecho especialmente para eso, que tiene la forma de la pata abajo, ¿viste? Como si fuera un arco, para apoyarle justo ahí la cosa. Entonces tiene el escudo, lo atrapa con el escudo, la pata, la puede sacar la presa, pero el animal, en todo ese proceso de salvataje que hace la chica y que ella tiene la intención de salvarlo, la quiere matar. Porque está tan asustado que no puede diferenciar a alguien que le ayuda de alguien que no. ¿Sí? Es tan profunda esa identificación de sobrevivir que considera que todo lo agrede. Si yo les digo esto y no les digo que es un animal, se van a dar cuenta que puedo hablar de un ser humano también. Estaba tan sacado que todo lo que estaban enojado, que todo lo que le decíamos igual no seguía respondiendo mal, pues ya no veía nada. Era tan profunda la identificación que ya no había. Ven que tenemos un comportamiento que se acerca a lo animal y sufrimos mucho, y si descendemos todavía más, nos vamos a encontrar con un fantasma hambriento, que son personas que han quedado con una profunda deuda, me deben cosas, o en un ser infernal, donde el sufrimiento es cada vez más elevado porque la identificación es cada vez mayor. ¿Sí? O podemos tener una conducta celestial. No sería el caso de Shiva, que le decimos celestial, pero no es celestial. Que es cuando somos pacientes, cuando somos amorosos, ¿sí? Cuando somos alegres con los demás, cuando somos generosos. Todo eso es una conducta divina. Va para el plano porque eleva la mente, nos hace sentir bien y fundamentalmente nos hace ver las cosas de una manera más real. Vemos más las cosas como son. ¿Sí? No estamos cerrados, estamos abiertos. El instinto que te salva la vida, ¿no? Pero hace cosas por instinto y te salva la vida. Por supuesto, sí, sí, te salvan la vida. Pero acá no estamos hablando de eso. Estamos hablando de karma. Sí. Pero no sé cómo relacionamos el instinto con el karma, ya me perdí. Lo que estamos viendo es que nace el karma es la intención. ¿Sí? Bien. Esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta del parque Anatapíndica cerca de Sahuati. En esa ocasión, Suba, el estudiante del Brahmin e hijo de Todeya, se acercó al bienaventurado e intercambió con él cordiales saludos. Cuando esas amigables y corteses palabras de bienvenida habían terminado, se sentó a un lado y se dirigió al bienaventurado con estas palabras. Maestro Gotama, ¿cuál es la razón, cuál es la condición por la cual algunos seres parecen inferiores y otros superiores? He aquí, vemos algunas personas que tienen una vida corta y otra larga, algunas personas saludables y otras enfermas, algunas feas y otras bonitas, algunas sin prominencia alguna y otras prominentes, algunas pobres y otras ricas, algunas de linaje bajo y otras de alta alcurnia, unas estúpidas y otras sabias. ¿Cuál es la razón, cuál es la condición, maestro Gotama, por la cual algunos seres parecen inferiores y otros superiores? Se viene. Estudiantes, escuchen esto porque esto es lo más importante del sutra. Los seres son dueños de sus propias acciones, son herederos de sus propias acciones. Karma, si acción acá es karma, ¿sí? Fueron originados por sus acciones, están ligados a ellas y sus acciones son su refugio. Es la acción lo que hace distinción entre los seres inferiores y superiores. ¿Sí? Entonces, ¿entienden lo que quiere decir? Uno es hijo de sus propias acciones. Por eso, tomar una decisión sobre algo y echarle la culpa a alguien es una violación directa con la ley del universo del karma. No existe eso. La forma más rápida de abandonar el sufrimiento es hacerse responsable de la decisión y decir, yo tomé esta decisión y a raíz de esta decisión surgió esto positivo y esto negativo. Fantástico, esto es así. Sí, también está la actitud de eso. Porque muchas veces lo decimos, pero interiormente hay como un conflicto. El conflicto reside en que yo quiero tomar una decisión que no tenga nada malo. En otras palabras, no quiero dejar nada afuera. Pero una decisión es, tomo este camino, no tomo aquel. Sí. Y voy a ver, acá voy a ver el río y allá voy a ver la montaña. Y no voy a poder ver las dos cosas juntas.
Entonces retraso mi decisión hasta el último momento y al final no hago nada. Es decir, decido llevarme por delante el letrero que dice dobla derecha a izquierda. Veo la grúa. Bien, No me quejo porque está bien. claro, encima quién dejó el letrero en el medio. Bien, es la acción entonces lo que hace distinción entre los seres inferiores y superiores. Yo no entiendo el significado detallado de esta declaración que ha sido pronunciada por el maestro Gotama en forma breve, sin que se le agreguen explicaciones más detalladas. Sería bueno que el maestro Gotama me enseñara el Dhamma, de tal manera que pudiera entender en detalle la declaración del maestro Gotama. En este caso, estudiante, escuche y presta atención que voy a hablar. Se ve que no estaba Mahakachana ahí para explicar el detalle, que fue escrito en breve. Así será, maestro Gotama, respondió Suba, el estudiante del Brahman, y el bienaventurado dijo: He aquí, existen hombres y mujeres que matan a los seres vivos, son sangrientos asesinos, portadores de terror y violencia, sin piedad hacia los seres vivos. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo, después de la muerte, reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la perdición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte ellos no reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición del infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen, su vida es corta. De modo que este es el camino, estudiante, que lleva a una vida corta: matar a los seres vivos, ser un sangriento asesino, portador de terror y violencia, sin piedad hacia los seres vivos. ¿Sí? Es decir, que cuando hay una vida corta, lo más probable es que eso esté en relación a un karma pasado. No, Sí, es lo más probable que sea así. Un bebé que muere al nacer. Hay un niño, ¿sí? Un niño un niño que muere, o un niño que muere joven, tiene mucho que ver eso. Yo he conocido 2 o 3 personas que han tenido la posibilidad de ver sus vidas pasadas y que han perdido un niño y se dieron cuenta de que ese niño en otra vida fue un niño que al nacer murió asfixiado. Y en otra vida había matado estrangulando. Además, estudiante, existen hombres y mujeres que abandonaron la matanza de los seres vivos y se abstienen de matar a los seres vivos. Los que desecharon sus vástagos y puñales y tratan con gentileza, amabilidad y compasión a todos los seres vivos. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen, su vida es larga. De modo que este es el camino, estudiante, que lleva una vida larga: abandonar la matanza de los seres vivos y abstenerse de matar a los seres vivos, desechar los vástagos y los puñales y tratar con gentileza, amabilidad y compasión a todos los seres vivos. ¿Sí? no, porque claro, como que habría que verlo, ¿no? Pero digo, en nuestra cultura, salvo los últimos 10, 20 años, digamos, que cambió la onda de proteger los animales, tomar conejos, pero hasta la generación de mis padres, digamos, todo el mundo mataba las cucarachas, más un perro le molestaba mucho que estuviera parte de nada. O sea, eso de matar Sí, animales sí. era algo, Pero no te creas que lo hacía todo el mundo, ¿eh? bueno, matar las cucarachas, matar los No, eso mosquitos, está bien, pero quiero decirte, matar un perro ya es otra historia, pero te quiero decir que puede ser que haya eso, y también tampoco tenemos que interpretar esto que está diciendo el Buda como que es la vida subsiguiente, ¿viste? O sea, puede darse eso 15 vidas después, 20 vidas después, 1000 vidas después. pero hoy día incluso la mayoría de la población mata a los Sí, tenés razón. ¿Sabes una cosa? Los planos inferiores están llenos de seres. A medida que vas subiendo en la escala, cada vez hay menos seres. Si vos en el infierno tenés cientos de miles de millones de seres, en los planes celestiales tenés mucho menos. pero nadie avisa. Yo digo, El Buda sí te avisa. El Buda te avisa. pero tenía que- Sí, el Buda te avisa. Porque es más fácil romper un precepto que cuidarlo.
Y fíjate que es muy importante lo que él está diciendo y es muy importante la introducción que les di de las intenciones, porque no se trata de moral, se trata de que cuando yo rompo un precepto, la mente me queda conflictuada. Una mente en conflicto es una mente guerrera, es una mente que lucha, es una mente que pelea, es una mente que vive en un estado de privación. No es solo romper un precepto, a veces tenemos una decisión equivocada. ¿Y qué es una decisión? ¿Qué es una decisión equivocada? Yo no me metí ahí. La decisión equivocada es la que te trae malestar. La decisión equivocada es una decisión que cuando vos tomás la decisión, tu mente se contrae, Te trae sufrimiento. te trae sufrimiento. Eso es una decisión equivocada. Por eso. Mm. Bueno, Pero muchas veces se cree que la decisión equivocada es otra cosa. Te voy a dar un ejemplo muy, muy típico que por ahí muchos han... No era mi caso, pero que yo sí... Mirá, me voy a matar ahora estudiando para dar este examen y después cuelgo todo. Eso es una decisión equivocada. ¿Por qué? Me voy a matar estudiando. Eso significa que yo tomo la decisión de sufrir un montón para después pasarlo bien. para después tener una idea que la voy a pasar bien. Después de que rendice el examen, vamos a ser buenos. Lo rendiste bien, también te puede ir mal, estás agotado y no puedes hacer nada. Y empieza el año, no te vas de vacaciones. O sea que tenés una mente a la cual la estrangulaste durante 15 días, 20 días, la apretaste toda, y después de eso la mente está desorientada, ida, porque fue sometida a tal obsesión y a tal carga que después te queda nublada, perezosa, no quiere hacer nada, no te responde. Y a veces son años. Y a veces son años. En ciertas carreras sí. ¿Me Gente entendés? de Y después retiro, de eso, cuando la mente está nublada, vos seguís viviendo. Es como si yo dijera, puedo poner en pausa la vida, ahora aprieto y después pongo play de vida a la web. No, todo el tiempo vivimos, momento a momento tenemos intenciones, karma. No hay para mañana, es como quiero vivir ahora. Como viva ahora, voy a vivir en el futuro. Si mi presente es saludable, estoy sembrando una semilla saludable para el futuro. ¿Para qué quiero sentirme mal ahora? ¿Por qué busco, a través de una idea fija y absurda, el malestar ahora? Para así me lo saco después, sácatelo ahora. No lo hagas así. Pero para eso no tenés que quitarte el tiempo para tener la mente clara. Claro, pero el darte el tiempo es dátelo vos. Ahora date el tiempo. La mayoría de la gente cree que es mejor estudiar 3 horas mal que sentarte a meditar 40 minutos, estudiar 1 hora con la mente brillante. Y cuando ya está, deja. No entres en ese estado donde la mente empieza a nublarse. Vamos a ver una serie en Netflix, vamos a verla toda. Desde el primero. 140 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene? 70. Vamos a verlo todo el fin de semana. Y terminás con la mente. El lunes estás así. Que la mente te zumba. Como si tuvieras un panal de abejas. Eso es una pésima decisión. Y supuestamente lo hiciste por entretenimiento. No, mirá 2 capítulos. Uno a la mañana, no, mirá 2 a la noche. Bueno, y al otro día ves si tenés ganas o no. Pero ahí viene el deseo sensual desatado, ¿viste? Quiero volver a ver, quiero seguir, quiero ver qué le pasa. No te preocupes, está ahí, podés verlo. No se va a ningún lado. Entonces las decisiones, por más niñas que sean, van constituyendo instante a instante cómo vivimos la vida. Lo de la mente como mirada es Una consulta. Sí, Por esto que decías, sin tener este conocimiento, no sé, mataste un animal. ¿No? sí, sí. ¿Tenés que esperar a salvarlo en la próxima vida? No, te puede pasar ahora también. ¿Cómo lo podés? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Bueno, la gallina mataste. No, gallina no. Mi abuela mató con su gallina. Mirá,
hay una posibilidad que tiene que ver con, sobre todo, perdonarte la acción. Eh, por ejemplo, si mataste una gallina, si mataste un gato, si mataste un perro, si mataste un sapo, o lo que fuera, ¿sí? Digo, los niños a veces hacen eso. Los niños prueban qué es matar. Eh, ¿eh? Las hormigas prueban, ¿no? Entonces, si vos ves, por ejemplo, un gato por ahí, dale de comer. Si lo ves lastimado, llévalo a que lo curen, aunque después lo dejes en la calle de vuelta. Tener un acto benevolente. Entonces, eso hace que pase algo, ¿viste? Ves las hormigas y las mataste, saltalas. Saltalas, no las pises, si las ves. Barrelas suavemente con la escoba. Sacudilas y que vayan para otro lado. Eh, entonces, en ese sentido, ese acto benevolente, ¿viste? Eh, permite que le pase algo en la mente. Y estás haciendo algo que también tiene mucho que ver, que es dar vida. Si hay otro sutta que habla de eso. Si vos le das de comer a un animal, por ejemplo, creo que son cientos de miles de veces lo que te vas a ver recompensada, solo por darle de comer a un animal. O miles de veces, cientos de veces. Sí. Si le das comida a una persona virtuosa, son miles, o sea, decenas de miles. Si le das de comida a una persona que es célibe y cuida los preceptos, no sé cuántos, si le das de comer un sotapán y así para arriba. Después me hizo que sale a la noche a dar de comer a la gente en la calle, qué sé yo. Sí, es un montón de mérito eso. Sí. Ahora vas a ver. Además, estudiantes, existen hombres y mujeres que hacen daño a los seres vivos con sus propias manos, con sopencos, varas o puñales. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen, su vida es enfermiza. De modo que este es el camino, estudiante, que lleva una vida enfermiza, hacer daño a otros seres vivos con tus propias manos, con sopencos, varas o puñales. ¿Sí? En referencia a lo que preguntó Silvina, por lo que entiendo, digamos, vos podés hacer acciones meritorias, como vos dijiste, como para sentirte mejor, para cultivar un estado mental más sano, etcétera, etcétera, pero no es que se compensa el karma. No, 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 no. El karma, No es cuando que se realizó la acción, en algún momento se va a actualizar. eso en algún momento se va a compensar solo, digamos, ¿sí? Lo importante de eso es que vos hacer un acto de amor, pasa algo diferente. Por eso este sutta, el número 142, o el sutta de Angulimala, el asesino, tienen muchas relaciones, ¿sí? Además, estudiante, existen hombres y mujeres que abandonaron la práctica de hacer daño a los seres vivos, no lo hacen ni con sus propias manos, ni con sopencos, varas ni puñales, por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas. Una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparece en un estado de felicidad en el plano celestial. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quiera que renacen, su vida es saludable. De modo que este es el camino, estudiante, que llevan a una vida saludable, abandonar la práctica de hacer daño a los seres vivos, no hacerlo ni con las propias manos, ni con sopencos, varas ni puñales. ¿Sí? Bueno, está el ejemplo del propio Buda, lo del dolor de espalda, ¿no? Claro, Buda, hacia el final de su vida, tenía dolores en la espalda. Entonces van a ver que en muchos suttas él le pedía a Ananda o a Sariputta que dieran en la charla del Dhamma por él. Y los dolores en la espalda, a veces Ananda le hacía masajes y en un momento Buda decía, basta, basta, no me hagas más porque este dolor no tiene nada que ver con una cosa fisiológica, sino que era producto del karma.
Él sentía ese dolor porque en otra vida él había sido luchador y había partido las espaldas de la gente, de los contrincantes. Al fracturar las columnas, estaba sintiendo él esos dolores. Sí. Además, estudiante, existen hombres y mujeres que tienen un carácter furioso e irritable. Hasta cuando reciben la más mínima crítica se ofenden, se vuelven irritados, resentidos, hostiles, enojados y amargados. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparece en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte ellos no reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la perdición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieren que renacen, renacen siendo feos. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la fealdad, tener un carácter furioso e irritable, ofenderse, volverse irritado, resentido, hostil, enojado, amargado, al recibir la más mínima crítica. Lo que es muy interesante de esto es verse la cara cuando uno está enojado. No es muy linda, ¿vieron? Y lo lindo es que están todos en los retiros. Claro, y cuando uno está en un retiro y tiene el amor benevolente, brilla la piel, los ojos se vuelven translúcidos, eh, se vuelven muy bellos, las arrugas van desapareciendo, las caras se estiran, es como otro rostro, es un rostro bello, ¿no? Eh, entonces las personas que viven amargadas, irritadas, tienen caras de estar apretados, ¿no? Entonces no es algo que necesitamos esperar ni siquiera la próxima vida. Cuando uno está enojado está feo. ¿Sí? Entonces no es feo en el sentido eh, estético griego. ¿Sí? Es lo que trasluce ese rostro. Además, estudiante, existen hombres y mujeres que no tienen un carácter furioso ni irritable. Cuando reciben la crítica no se ofenden, no se vuelven irritados, resentidos, hostiles, enojados ni amargados. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen, renacen siendo bonitos. Siendo bonitos. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la belleza, no tener un carácter furioso e irritable, no ofenderse, no volverse irritado, resentido, hostil, enojado ni amargado al recibir la crítica. Por eso los dioses son bellos. ¿Sí? Por eso los dioses son bellos. Digamos, se los pinta bellos porque en general no se enojan. O sea, no es que no tengan enojo, pero no es lo usual en el carácter de un dios el enojarse. Son generosos, digo, mitología nórdica, mitología griega, cualquier mitología, los dioses regalan dones. Son pillos también, pero quiero decir, tienen sus cosas, tienen sus claroscuros, pero son más los claros que los oscuros. Y Cronos se comía los hijos. Y Cronos era, no estoy seguro que Cronos sea un dios. Era un Creo que titán. sí. Ah, Era un sí. titán, claro, pertenece a los Asur, ¿viste? Pertenece a una clase de dioses que comparten, que son como dioses de guerreros, que comparten la vida longeva de un dios, pero que están en guerra continuamente con el plano, creo que de los 31 dioses, cuyo rey es Saka. El rey Saka es Odín, Zeus. Yo me acordé de la barriguita, ¿no? Cuando Claro. ve esa imagen de Dios poniéndose, ¿no? Entonces, Termina de... claro, porque tiene, digamos, tiene eso, digamos, todos los planos celestiales tienen otro debido a esta, digamos, que es lo que se ve acá también en el plano humano, cuando alguien es paciente,
cuando alguien es gentil, cuando alguien es amoroso, tiene un rostro bello. Es bello de ver. y radio. Irradia eso. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, actúan de manera abierta, gentil, honrada, generosa, dicen palabras hermosas, dicen lo que sienten, no andan tratando, especulando, sino dicen lo que sienten, son como dioses. Una conducta divina. Es una conducta divina. ¿Por qué? Porque te sobra. ¿Qué te sobra? Amor. Se Te puede sobra. hablar de más igual. ¿Cómo? Está ahí el límite cuando hablas de más. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Siempre hay que andar diciendo lo que uno siente. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Y vos no decís lo que sentís siempre. Vos decís lo que pensás siempre. Hay una diferencia. Yo estoy hablando de que cuando vos decís lo que sentís, es que estás con una mente de amor benevolente, estás expresando ese sentimiento y lo estás compartiendo verbalmente con el otro. De eso estamos hablando. Ese amor benevolente, esa gentileza, esa generosidad, no es hablar de más, es hablar a partir de una mente que está en balance. No vas a hablar de más. Si la otra persona lo toma para cualquier lado, ¿de quién es el problema? De la otra persona. Pero si yo inmediatamente después de que yo hice eso, y la otra persona lo tomó para la chacota, dije, me arrepiento, después te voy a contar una historia. Muy bien. Bien. Además, estudiantes, existen hombres y mujeres envidiosos que envidian a otros cuando estos reciben ganancia, honor, respeto, saludos, reverencia o veneración. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparece en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte ellos no reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen, no tienen prominencia alguna. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la falta de prominencia, ser envidioso, envidiar a otros cuando estos reciben ganancias, honor, respeto, saludos, reverencia o veneración. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no los toman en cuenta. No ser tomados en cuenta. Entonces fíjense que la envidia, los celos, ¿sí? Que es ni más ni menos que es ¿por qué el otro gana y yo no? ¿Entendés? Produce, o sea, por no ser tomado en cuenta, ¿qué es lo que termina produciendo? Que no seas tomado en cuenta. Claro, fíjate que es así con todos. Pero te vas a dar cuenta que lo que está diciendo el Buda es que el estado mental, si vos matás una vida, ¿sí? Si vos matás una vida y la destruís, tu vida después es corta. Porque vos estás sesgando una vida. El fruto de esa acción es una vida corta. Si vos cuidás la vida, sos amorosa con ella, tu intención mental es promover la vida. Por ende, tu vida va a ser larga. Es decir, ese karma está ahí. ¿Cuándo va a dar luz? No lo sé. Si vos dañás a la gente, no la matás, como dice el segundo, tu vida es enfermiza. Porque vos no la matás, pero dañás la salud de otro. ¿Sí? Y si vos no dañás a otra persona, tenés una vida sana, saludable. Si vos sos enojón, debido a que cultivaste el enojo, la furia ante la más mínima crítica, estás teniendo una mente donde la intención es siempre agresiva. Entonces, el rostro... Hablando del plano karmático, no solo de esta vida, sino de... Sí, estamos hablando en general, digo, que pasa en este momento, Claro. como tiene su fruto después. Pero fíjate que es lo que está explicando el Buda es como bastante simple. ¿Cuándo da frutos es el asunto?
pero es bastante simple. Entonces, aquí, las personas que envidian o que tienen celos es porque sienten que no son consideradas, no me consideran. Por lo tanto, en tu mente está eso, y vos estás cultivando eso. ¿Y qué vas a cosechar? Eso. No ser considerado. No ser considerado, porque porque es eso lo que estás cultivando. Entonces, el karma que se genera es eso. Sí, sí. 6 R's. No me quedo. Ay, ¿por qué a mí? 6 R's. Y rapidito. Además, estudiante, existen hombres y mujeres no envidiosos que no envidian a otros cuando estos reciben ganancias, honor, respeto, saludos, reverencia o veneración. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renazcan, renacen como personas prominentes. De modo que este es el camino estudiante que llevan a la prominencia, no ser envidioso, no envidiar a otros cuando estos reciben ganancias, honor, respeto, saludos, reverencia o veneración. ¿Sí? Es decir, es una persona que siente mudita. ¿Sí? Mudita. La alegría que lo impregna todo. Entonces la persona se casó, qué alegría. ¿Tenías ganas de casarte? Sí, me quería casar. Bárbaro. Me compré un auto, qué bueno. No me parece que estés apegado a los bienes materiales. El gusanito de la envidia. ¿Sí? ¿Te compraste una casa? ¡Qué alegría! Sobre todo porque te la voy a usar. Sobre todo porque me da 100.000. Esto es porque voy a tener de bomba que pileta. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y esto es muy importante. ¡Qué alegría que los seres también prosperen a nivel mundano! Que los seres prosperen a nivel mundano. Está bueno que prosperen a nivel mundano, que tengan trabajos que sientan que les sirve para poder pagarse sus cosas, que les permite tener una vida más cómoda. Eso es importante. Cambian todos los planos. ¿Sí? Entonces, si esa persona es agradecida, esa persona es agradecida de eso, va a ver con otros ojos su trabajo. Lo puede ver como un servicio a los demás. Después puede elegir si quiere seguir haciendo eso o dedicarse a la jardinería o dedicarse a otra cosa, pero va a seguir siendo con esa misma actitud de agradecer que tiene ese trabajo, de que puso un esfuerzo para ese trabajo. Y esto es muy importante, porque estamos generando eso. Si no, estamos también sembrando siempre semillas de ingratitud. Pero cuando alguien tiene algo, se va de viaje, ay, te vas de vacaciones, qué lindo, ¿a dónde te vas? Y me voy al sur, 15 días, qué bueno, pasá por casa si te rompo una pierna y no vas nada. ¿Sí? Es lindo entonces, es muy bueno alegrarse por los demás. Porque además cuando vos te alegras por los demás lo sienten. Y es gustoso estar con una persona que se alegra por vos. Es muy lindo, qué bueno, porque compartís la alegría. ¿Cuántas veces pasa que en las amistades el amigo viene solo a contarte una pálida, pero no te comparte una alegría, que elige qué compartir? Después tenés los amigos de fierro que comparten todo. Y está buenísimo. Y esa persona tiene amor benevolente brotando. Entonces, cuando uno lo ve a ese amigo, ya se le ilumina la cara. ¿Sí? Amigo, abuso, con B corta, para que el castellano no significa otra cosa, abuso con B corta, es amigo en pali, que es como se hablan de monje a monje. Amigo. Vieron que entre los monjes se dice amigo. ¿Abuso significa amigo? Sí, con B corta, abuso. ¿Sí? Los compañeros de práctica, es esa la clase de amistad, el amor benevolente que estábamos hablando ayer. Es esa cosa de que uno en la meditación, cuando está meditando o en un retiro, comparte lo maravilloso que va sucediendo en un retiro, que cada vez están todos más
alegres, más felices, se ríen de porque cruzó una ardilla el campo y todos se ríen. ¿Y qué tiene de gracioso que una ardilla cruce el campo? No me parece nada gracioso. Pero estás en ese estado donde vos te das cuenta lo simpática que es una ardilla cruzar el campo, o que una paloma cruce volando, o que te tropezaste y te caíste, y te haces reír el que se cayó. Pero también en las meditaciones a veces hay momentos donde también surgen obstáculos. Y son momentos que no son tan sencillos. Y esos momentos también se comparten en los retiros. Y donde en ese sentido se sigue acompañando. Entonces no es que el grupo me sostiene. Siempre tengo la actitud generosa de aportarle al grupo mi amor benevolente. Que fue esto que, ¿se acuerdan que había salido la conversación en el retiro? Yo voy en el grupo porque el grupo me sostiene. No, el grupo no te sostiene, sostiene vos al grupo. Si todos sostienen al grupo, nadie sostiene nada. Todos se llevan en volandas. ¿Sí? Y el libro también recomendaba eso, ¿no? Juntarse con amigos. Claro, juntarse con amigos Buenos. buenos, hablar de cosas que te hagan bien, hablar del Dhamma, cuando eso era, y bueno, entre los monjes, si no hablan del Dhamma, refugiarse en el noble silencio. ¿Sí? Además, estudiantes, existen hombres y mujeres que no ofrecen comida, bebida ni otro tipo de donativos como vestimentas, coches, guirnaldas, perfumes, ungüentos, camas, alojamientos o lámparas a los ascetas y brahmanes. Por no realizar semejantes acciones ni comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparece en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la perdición y hasta el infierno. Pero si al disolverse de su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de privación, teniendo un destino infeliz, la aparición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen son pobres. Acá me van a matar, pero bueno. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la pobreza, no ofrecer comida, bebida ni otro tipo de donativos, como vestimenta, coches, guirnaldas, perfumes, ungüentos, camas, alojamientos o lámparas, a los ascetas y brahmanes. Recuerdo esa anécdota que cuenta en Naravaransi que él siempre andaba por el centro de meditación con una fruta cortada en la mano para regalarle comida a la gente. Cuando Porque, uno, sí, ¿no? Porque sí, 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 ofrecer comida era la forma de que él se había dado cuenta que si está todo el tiempo ofreciendo comida, todo el tiempo está recibiendo comida. cada vez que vos ofreces comida, en general tu mesa está llena. Siempre está llena. No solo comida, que ofreciendo algo. Totalmente. Claro, Totalmente. ese ejemplo con la comida. ¿No? Pero digo, cuando vos regalás y das cosas, recibís cosas. Le dice a los brahmanes, eso no. Habrá menos acetas, pero eso funciona con cualquier persona. Claro, ¿Sí? Con cualquier persona. porque eran los que vivían Claro, es en este en la caso que comunidad, pero también cuando la comunidad laica le ofrece vivienda o le dona un parque para que hagan un monasterio, les da comida o sostiene a la sangha dándole comida todos los días. Pero las donaciones que se hacen son justamente eso. Cuando vos donás, vas a recibir. Porque tu mente es generosa. ¿Qué estás sembrando? Generosidad. Y sobre esa generosidad va a venir, te va a volver. Para mí es como clarísimo eso. No solamente acá en temas, estamos hablando, de acá lo dicen, ¿cómo se dice? En términos materiales, pero también en otro tipo de cosas también. Tiempo, escuchar al otro, ofrecerle ayuda, claro, irradiarlo, ofrecerle ayuda para una mudanza, cualquier cosa que uno haga, que sea ofrecer, vuelve. Pero piensen entonces que esa actitud generosa es muy importante para sentarse a meditar. Porque cuando uno se siente pobre, siente que no tiene nada para dar. Cosa que no es verdad. Porque
Por ahí no puedes dar plata, pero puedes dar un montón de otras cosas. Y de hecho, está lleno de gente de bajos recursos que es absolutamente generosa. Y gente de recursos enormes que de generoso no tiene nada. Y ahí, una de las charlas que escuché de Nelson daban el ejemplo de eso, de las familias que ganan o pierden grandes fortunas. Claro. En ese caso, en una misma, varias generaciones, de repente florece lo económico y de repente todo, y tiene que ver, y decía con esto, que se Sí, sí, sí. cultivaron estados mentales en relación A esa generosidad. a esa generosidad o a la avaricia, o a la codicia, ¿no? Entonces están todos los hijos peleando por la herencia y se pierde todo. Porque la avaricia es lo que se cultiva y se cultiva y se cultiva, ¿no? Es muy interesante si quieren ver, Es impresionante. si quieren ver una película sobre eso, que tiene que ver directamente con eso, que es muy cómica, vean Glass Onion. Pero la primera, ¿cómo era? La de Daniel Craig. No la veo ahora, Es la precuela esa, la anterior. La anterior. Glass Onion no se llama. Claro, la segunda. No me puedo acordar el nombre de la primera, es la anterior a Glass Onion. Si la ponen van a ver que aparece el título de la precuela, se las recomiendo, porque es como un detective. Benoit Blanc se llama, que es Daniel Craig, que está re bien en el papel. Y la primera se trata de una fortuna familiar. Y está tan bien, y lo que se ve, porque es una película media caricaturesca, los personajes son medio una caricatura, pero está tan buena toda cómo está hecha y armada, que lo que estás viendo es eso, literalmente. Como cuando cada uno lleva agua para su propio molino, creyendo que en realidad está salvándose, está hundiendo todo. Y es eso lo que pasa muy claramente y que yo noto una gran diferencia con respecto a cuando uno hace el amor benevolente o la compasión o la alegría empática o la ecuanimidad. Como está compartiendo ese sentimiento con los que lo rodean, el efecto es muy fuerte y enseguida la mente se levanta. ¿Qué te pasó a vos hoy que viniste hoy? O sea, Me sorprendió que vine, estuvimos sentados en silencio y me estaba riendo en la nariz. Y no había motivo. ¿entendés lo que te quiero decir? Eso es porque las mentes ya están a tal punto irradiando lo que pasó allá en Luján, que los animales no venían, y cuando nosotros nos fuimos a sentar vinieron las ardillas, los pájaros, digamos, empezaron a acercarse. Y eso es algo que es una prueba fehaciente de que el amor benevolente no termina en la cabeza de uno. Y de que si yo proyecto amor benevolente, se atraen personas que necesitan eso. ¿Sí? No significa que no puedan tener una circunstancia difícil, significa que en líneas generales, cuando uno irradia eso, o irradia la alegría empática, irradia generosidad, se atrae ese tipo de energía, ese tipo de afinidades mentales. Ese es el primer lugar de la seguridad nacional. Es el primer lugar de la defensa personal. El primer lugar de la defensa personal es irradiar amor benevolente. Entonces tu mente no va a buscar y no va a hacer afinidad con ninguna de una cosa que esté vibrando en otro nivel. Y si hay algo, alguna persona que es rechazada por el amor benevolente, porque lo siente, está tan identificada con un estado malsano que siente el amor benevolente, se va. Es como si como hablábamos, es como si le tiraras agua hirviendo. Porque no lo soporta. O reacciona y te saluda. O cambia, o si no siente y va como una vista, hola, y le pasa algo. Cuando ahí viene agresivo, tranquilo, Y cambia. y te sacás. Entonces lo sacás, claro. O sea, ¿Eh? o sea, Y acabo de tener un show. Además, estudiante, existen hombres y mujeres que ofrecen comida, bebida y otro tipo de donativos como vestimentas, coches, guirnaldas, perfumes, ungüentos, camas, alojamientos o lámparas a los ascetas y brahmanes. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellos, una vez disuelto su cuerpo, después de la muerte, reaparece en un estado de felicidad en el plano celestial.
pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen son ricos. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la riqueza, ofrecer la comida, la bebida y otro tipo de donativos, como vestimentas, coches, guirnaldas, perfumes, ungüentos, camas, alojamientos o lámparas, a los ascetas y brahmanes. Entonces, fíjense que muchas veces surgen este tipo de preguntas, como ayer hablábamos de la eutanasia, como hablamos de la pobreza en el mundo, la riqueza en el mundo, las enfermedades, y siempre se ve desde un plano material, desde lo que se ve. Pero nosotros acá estamos hablando del karma, que nace en la intención mental. Eso no se ve. Por eso se hace tanto hincapié constantemente. Yo repito y repito y repito. ¿Cuál es tu intención mental cuando hiciste lo que hiciste? ¿Estabas con un estado alegre y tu intención fue sana? ¿O tuviste otra intención? Entonces, lo que te está diciendo es nada más y nada menos que eso. De un duraznero no nacen naranjas. Si vos tenés una intención de ser generoso, o sea, de tener una conducta divina, te va a volver. Eso está ahí, pero ¿por qué te va a volver? Porque vos lo estás cultivando. Te va a surgir, vos estás fomentando eso. No es que te va a volver por el universo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Todo vuelve. El universo va a proveer. No, el universo no te va a proveer de nada. Vos vas a tener la intención, y esa intención generosa, amorosa, va a tener un fruto amoroso y generoso. Ese es el universo. Y si esa intención amorosa y generosa vos la irradiás a los seres con los que te relacionás, y esos seres también vas a ver que se genera una red de generosidad entre todos y de amorosidad que hace que la vida sea fácil, más fácil, porque estás irradiando eso y el otro también te lo está irradiando. Pues no es una cuestión tan mística, es una cuestión muy concreta, pero que no se ve a simple vista. Sí. Para mí es claro a simple vista. Pero a veces uno entra en esta cosa, él me trató mal. Ella no me dijo lo que yo esperaba. Y en ese momento de insatisfacción, en ese momento de endeudamiento, estoy generando el karma y la intención para sentirme no reconocido, disgustado. Y eso ya es una condición para el que dé fruto. Me pregunto una cosa porque yo no entiendo todo lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, si uno mira a los más ricos del mundo en este momento, son los más crueles también, ¿no? ¡Ah! Excellence. Más crueles. Entonces significa que en algún momento Ese karma se lo cosecha. se agota. En algún momento el fruto se agota. Cuando ese fruto se agota, podés nacer siendo un hongo de pantano. Yo porque sí, el que es rico, fue un tipo generoso en otra vida, ¿no? Ahora de golpe se volvió malo, ¿cómo se generó eso? ¿Entendés? Porque no es estamos hablando, viste que Buda está clasificando, eh, está hablando como cuál es la causa o la condición para cierta cosa. Entonces, te lo está poniendo cuál es la condición. ¿Sí? Sí. En una persona hay un montón de intenciones a lo largo de su vida. Entonces, por ahí es una persona que quizás en un principio fue muy generosa con lo que hizo. Y debido a esa generosidad, que no es, digo, no es algo tan raro. Los que fueron, no quiero dar nombres, pero los que comenzaron con un proyecto En para, garage. por él, en un garage con un invento nuevo,
y que siguieron esa creatividad y por ahí fueron muy generosos y por ahí, y luego eso se desarrolló en algo que les terminó dando mucho dinero, es porque hay un lugar de profunda generosidad ahí. Luego, cuando yo Esto, fui dueño de todo esto, vino esto. Puede ese fruto de. Había un sutra que hablaba de eso, es el de la charla de karma, que cuando tengo, había como Digamos, ¿por qué? Porque cambia. Digo, si no nada está sobrando, Sí, entonces la generosidad de ir de aumento. claro, pero puede ser que en un momento esas condiciones cambien, ¿Qué condiciones externas o internas, internas? internas, claro. Por eso una persona no es de una manera o de la otra. Son acciones que pueden ir cambiando. Cuando cambian esas condiciones, la persona cambia. También tenés para el otro lado. Tenés personas que han sido, como el caso, por ejemplo, de Angulimala, el asesino, que fue un asesino de 999, 99. 99 personas, y lo conoce al Buda antes de matar a las 100, que era el Buda, en realidad era la madre, iba a matar a la madre, y el Buda llega antes, y se transforma en un arahant. Y muere. Y muere apedreado por los parientes de todos los que había matado. Porque tenía que terminar, como ya era un arahant, tenía que terminar de dar fruto a ese karma que había generado. O sea, que alguien puede haber nacido rico o generador de riqueza. Sí, y en algún Y en momento algún momento cambia. ¿Ves cómo cambia por entonces, decisiones. de otras decisiones, ves entonces cómo el karma son acciones, momento a momento? Si vos ves eso, lo que vos te vas dando cuenta es que la persona no existe. Claro. Lo que hay es que fue cambiando la condición. Claro. Tomemos un ejemplo de alguien que hizo tremendo daño a la humanidad, Hitler. Hitler nació siendo Hitler. Es sabido que él era amoroso con sus perros. Qué lástima que el resto de Europa no fueron perros. Se emocionaba y lloraba porque escuchaba música. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay una película, un camión de caudales que volvió una bolsa. No sé si la viste. Soñaron la bolsa y pasa gente y se la lleva. O sea, no era nada. Crearon la condición y ellos la asumieron. Después se generó todo un karma de eso que Claro, digamos, lo que se trata es eso, ¿me entendés? Es decir, cómo las decisiones te pueden llevar a transformarte en un monstruo, claro, ¿entendés? Y producir un daño, o hasta matar. sea, arrasar con pueblos enteros. Los conquistadores, que son estudiados por la historia, Atila, Gengis Khan, que son como ejemplos militares. a seguir. ¿Entendés lo que te quiero decir? Estudiados. Bueno, pero Gengis Khan desde Mongolia barrió China, India, todo Arabia, hasta Europa llegó. Alguien le preguntó a los niños y a las mujeres y a los hombres que mató ese hombre, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es decir, era un pastor de cabras. Entonces, así como puede ir para un lado, puede ir para el otro. Por eso es tan importante hacerse responsable de la decisión que uno tomó. Yo me hago responsable y soy consciente de la decisión que tomé, puedo revisarla y puedo cambiarla. ¿Cuándo la cambio? Porque me estoy haciendo daño, porque estoy haciendo daño a otro.
o porque estoy haciendo daño a ambos, a mí y a los demás. Entonces no lo hago. Dejo de hacerlo. Pero nosotros a menudo no vemos eso. ¿Qué vemos? Lo que quiero. ¿Qué quiero yo? Conquistar Europa. Está bien, pero ¿qué vas a hacer? Llevamos los tanques. Está bien, pero no pase por arriba de los polacos. Están ahí los polacos. ¿Qué polacos? ¿Entendés? Estás matando familias, estás destrozando. No importa lo que yo quiero es bueno. ¿Bueno para quién? ¿Para vos? ¿Estás seguro que matar es bueno para vos? Cosas más, no nos vayamos a esos ejemplos tan monstruosos. Vamos a lo chiquitito del día, a lo cotidiano. ¿Me estoy sintiendo bien cuando tomo esta decisión? ¿Mi mente está alegre, está abierta? ¿O lo que yo quiero es ganar esa platita? Ganala, pero séte responsable de la decisión. Ah, sí, yo gané esa plata. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Tuve que hacer esto, tú. ¿Quién decidió? Yo. ¿Y por qué te quejas? ¿Entendés lo que te digo? Yo quiero hacer una decisión y hay un montón de cosas que surgen de esa decisión en las cuales por ahí no las veo. Y cuando me vienen, creo que no tienen que ver con mi decisión. Si no le echo la culpa a los demás. No. Por eso yo te daba el ejemplo. No es un problema si yo juego con un lobo salvaje, el lobo me muerde. ¿Y qué haces jugando con un lobo salvaje? ¿De quién es la responsabilidad? El lobo salvaje, lo único que hace que es actuar de lobo salvaje. Hiciste algún gesto que él se sintió amenazado y te va a morder. Qué lobo malo, de verdad. Los seres humanos, cuando más están más confundidos, actúan como animales. ¿Qué hace un animal? Lastima, porque se defiende, porque tiene miedo. Y a veces los seres humanos actúan de esa forma, de manera animal o de manera infernal, y dañan. Si vos te das cuenta y si vos tenés la mente atenta y alerta y estás en una relación con una persona que está en un estado mental continuo de confusión, de que nunca se da cuenta, tenés que estar vos atento por los dos. ¿Y qué puede ser atento por los dos? No verte más con esa persona. Acercarte y explicarle, decirle, mirá, esto no está bueno. No sigamos por acá porque nos hace mal. Porque esa persona no puede ver nada. Está ciega. Pero es muy importante esto, porque vos te estás haciendo responsable de acercarte a una persona que está limitada en ese momento. Pero también te puede salir, le vas con toda la mejor intención y te dice lo que quiera, te desprecia. Ok, ni está para escucharte. Adiós, ya está. Y entonces empiezo a entender un poquito más de esto. Tu intención no es mala, pero a veces no es bien recibida. ¿Listo? Sí, Pau, ¿qué vas a decir? Sí, no, que iba a decir, cuando no es algo tan extremo como matar, no te das cuenta que la decisión. No, ya me va a volver, porque no Bien. sé. No sé qué decir. Además, estudiante, existen hombres y mujeres obstinados y arrogantes, quienes no rinden homenajes a los que merecen ser homenajeados, no se levantan frente a aquellos en cuya presencia hay que levantarse, no ofrecen el asiento a quienes se deben hacerlo, no abren camino para quienes deberían abrirlo, no honran, no respetan, no reverencian ni veneran a quienes merecen la honra, el respeto, la reverencia y la veneración. Por no realizar semejantes acciones ni comprometerse con ella, una vez disuelto su cuerpo, después de la muerte, reaparece en un estado de privación teniendo un destino infeliz, la perdición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de privación teniendo un destino infeliz, la perdición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renace, son de linaje bajo. De modo que este es el camino estudiante que lleva al linaje bajo.
ser obstinado y arrogante, no rendir homenaje a los que merecen ser homenajeados, no levantarse frente a aquellos en cuya presencia hay que levantarse, no ofrecer asiento a quien se debe hacerlo, no abrir camino para quienes se debería abrirlo, no honrar, no respetar, no reverenciar ni venerar a quienes merecen la honra, el respeto y la reverencia y la veneración. Además, estudiantes, existen hombres y mujeres no obstinados ni arrogantes, quienes rinden homenaje a los que merecen ser homenajeados, se levantan frente a aquellos en cuya presencia hay que levantarse, ofrecen el asiento a quienes deben hacerlo, abren caminos para quienes deberían abrirlo, honran, respetan, reverencian y veneran a quienes merecen la honra, el respeto, la reverencia y la veneración. Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quieran que renacen son de alcurnia alta. De modo que este es el camino, estudiante, que lleva a la alcurnia alta, no ser obstinado ni arrogante, rendir homenaje a los que merecen ser homenajeados, levantarse frente a aquellos en cuya presencia hay que levantarse, ofrecer asiento a quienes se deben hacerlo, abrir camino como a quienes deberían abrirlo, honrar, respetar, reverenciar y venerar a quienes merecen la honra, el respeto, la reverencia y la veneración. ¿Sí? Ven que sigue diciendo exactamente lo mismo. La humildad, el respeto, a veces por el guía o por el maestro que están teniendo, o o por los padres, o por personas que fueron maestros en diferentes ámbitos de la vida de uno, ¿sí? Que fueron generosos con uno, que lo ayudaron a uno. Es muy importante esto, porque esa veneración, esa humildad, ese estado de generosidad y de gratitud, lo que produce es un gesto noble. Es un gesto noble. Creo que es al revés, ¿no? No, ¿cómo le vas a hacer reverencia? No te humilles. Socialmente es al revés. ¿Cómo te vas a humillar? No, no, es una reverencia. Digo, por ejemplo, a veces puede parecer un poco difícil de entender, pero cuando uno entra a la sala de meditación y saluda al Buda, no saluda al estatua. Está teniendo una reverencia y una veneración por la persona que nos legó el método y la enseñanza para abandonar el sufrimiento. ¿Cómo no cómo no voy a reverenciar eso? Si no reverencio eso, no reverencio nada. ¿Cómo no voy a estar agradecido de la enseñanza? ¿Cómo no voy a estar agradecido del Buda, de la enseñanza? ¿Cómo no voy a estar agradecido de la Sangha? Que es las personas que mantuvieron la tradición para que nos llegue al día de nosotros y podamos beneficiarnos de eso. Si yo no tengo reverencia y gratitud hacia eso, es una actitud absolutamente noble. En ese sentido, los japoneses saludan todo. Saludan, entran, saludan, van a sentarse, saludan. Pasa un ventilador, saludan. ¿Sí? No importa, todo, ellos lo saludan. Está buenísimo. A veces puede ser un poco engorroso. ¿Sí? O en las artes marciales se saluda al tatami. ¿Saben por qué se saluda? Dojo es lugar de iluminación, pero el tatami es un lugar donde transpirás, donde te golpeás a veces, donde pasan... Y saludás todo eso, le reverenciás inclusive a los obstáculos. Hasta tenés reverencia con el obstáculo. Entonces, cuando en una meditación surge un obstáculo, oh, qué bueno que me vino este obstáculo. No me parece que tenga que venir un obstáculo. No entiendo por qué tengo una meditación tan inquieta. Oh, hacele la reverencia. ¿Qué es hacer una reverencia a un obstáculo? Reconocerlo. Te está diciendo, reconocelo. Y déjame ir, por favor. Déjame ir. Estás todo el tiempo agarrándome. Pobrecita la ansiedad. Que me agarraste el tiempo. Suéltame. No, no, quédate acá un poquito conmigo. Los fantasmas hambrientos de adentro, ¿no? Y claro. Pero es muy importante eso, esa reverencia, esa humildad. Es un acto noble, muy noble. En ese sentido, como nosotros venimos de cada retiro o a la meditación, también tendremos que reverenciarme por un trabajo, ¿no es cierto? Pero Al lugar. sí, eso es algo que cada uno lo puede hacer como lo siente. Digo, muchos de ustedes
saludan al Buda, ¿sí? Algunos hasta saludan el lugar a donde se van a sentar, cada uno como quieran sentirlo, pero es algo muy importante, esa reverencia es un gesto noble que abre la mente, te ayudas, es otra vez, ¿qué es la reverencia? Soy generoso, soy agradecido, Agradecido, sí, soy claro. agradecido de la oportunidad de sentarme, porque todavía tengo una mente que me puedo sentar. Un gato no se puede sentar a meditar. Un perro no se puede sentar a meditar. Produce cierta alegría eso también. ¿Eh? Igual, Produce cierta alegría eso. Claro que sí, disfrutar de la meditación. igual los animales sienten cuando después de meditar. Por supuesto que sí, porque captan un montón eso. Yo en el estudio, el perro me sentaba y venía ahí al lado. Lo sienten enseguida. Bien. ¿No viste el perro de Graciela? Sí. Cuando está en la charla del Lama viene el perro y se queda mirando la cámara. Por el sutta, ¿eh? Y porque se está irradiando algo cuando se habla del sutta, pero es muy profundo esto. Muchos de ustedes cuando terminamos la charla del Dhamma se sientan a meditar y sienten que la meditación es espectacular. ¿Por qué? Por el sutta. Porque el sutta se mete adentro, toca teclas adentro, se mueve cosas, entonces se siente así, wow. ¿Por qué? Porque el sutta es una lectura muy apropiada para generar bienestar. No es, no lo escribió alguien, un maestro espiritual de turno. Es la enseñanza del Buda o de los Arahants. Son gente que comprende la mente de cabo a rabo. Entonces, cuando lo escribieron, cuando los compusieron, porque por ahí Buda no lo dijo así, lo dijo de cierta manera y ellos lo compusieron de cierta forma, son personas con una mente absolutamente brillante. Saben cómo funciona la mente, entonces lo ordenan de manera tal. Ah, por eso yo les digo, no bostecen en las charlas, no se adormezcan, ya sé que se repiten, hagan el esfuerzo por oír, hagan el esfuerzo por oír, no permitan que la mente se hunda en la pereza, porque es lo más común. No, 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 no. Estén atentos. Además, estudiantes, existen hombres y mujeres que no visitan a los ascetas ni brahmanes preguntando, ¿qué es venerable Señor lo beneficioso? ¿Qué es lo pernicioso? ¿Qué es lo censurable? ¿Qué es lo inocente? ¿Qué debería ser cultivado? ¿Qué no debería ser cultivado? ¿Qué clase de acciones producen pena y sufrimiento por largo tiempo? ¿Qué clase de acciones producen bienestar y felicidad por largo tiempo? Por no realizar semejantes acciones ni comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo después de la muerte, reaparece en un estado de privación teniendo un destino infeliz, la aparición y hasta el infierno. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de privación teniendo un destino infeliz, la aparición o el infierno, sino que de vuelta llegan al plano humano, donde quienes que renacen son estúpidos. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la insensatez. No visitar a los ascetas y brahmanes preguntando, ¿qué es venerable Señor lo beneficioso? ¿Qué es lo pernicioso? ¿Qué es lo censurable? ¿Qué es lo inocente? ¿Qué debería ser cultivado? ¿Qué debería ser abandonado? ¿Qué clases de acciones producen pena y sufrimiento por largo tiempo? ¿Qué clases de acciones producen bienestar y felicidad por largo tiempo? Es decir, pregunten. Pregunten, no hay pregunta estúpida. Sáquense la pregunta, pregunten. Si tienen dudas, pregúntenlas. ¿Sí? No preguntar por timidez es un rasgo eh, de estupidez mental, sí, de confusión mental, ¿sí? De confusión. No sé, preguntar, no, eso es confusión, es dudar, ¿no? Vos tenés una duda que es pertinente a lo que se está hablando, preguntar, sacátelo. A veces esa timidez es un rasgo de orgullo, en realidad. No quiero preguntar para no parecer, no, vos preguntá. Además, estudiantes, existen hombres y mujeres que visitan a los ascetas y brahmanes preguntando ¿qué es venerable Señor lo beneficioso? ¿Qué es lo pernicioso? ¿Qué es lo censurable? ¿Qué es lo inocente? ¿Qué debería ser cultivado? ¿Qué debería ser abandonado? ¿Qué clases de acciones producen pena y sufrimiento por largo tiempo? ¿Qué clases de acciones producen bienestar y felicidad por largo tiempo? Por realizar semejantes acciones y comprometerse con ellas, una vez disuelto su cuerpo,
después de la muerte, reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial. Pero si al disolverse su cuerpo después de la muerte, ellos no reaparecen en un estado de felicidad en el plano celestial, sino que llegan a un plano de vuelta al plano humano, donde quieran que renacen son sabios. Son Sabios. De modo que este es el camino estudiante que lleva a la sabiduría a visitar a los ascetas y brahmanes preguntando qué es, venerable Señor, lo saludable, qué es lo perjudicial, qué es lo censurable, qué es lo inocente, qué debería ser cultivado, qué debería ser abandonado, qué clase de acciones producen pena y sufrimiento por largo tiempo, qué clases de acciones producen bienestar y felicidad por largo tiempo. De modo que el camino que lleva una vida corta hace que la gente viva poco, y el camino que lleva una vida larga hace que la gente viva por mucho tiempo. El camino que lleva a la enfermedad hace que la gente esté enferma, y el camino que lleva a la salud hace que la gente sea saludable. El camino que lleva a la fealdad hace que la gente sea fea, y el camino que lleva a la belleza hace que la gente sea bonita. El camino que lleva a la insignificancia hace que la gente no sea prominente, y el camino que lleva a la prominencia hace que la gente goce de relevancia. El camino que lleva a la pobreza hace que la gente sea pobre, y el camino que lleva a la riqueza hace que la gente sea rica. El camino que lleva al linaje bajo hace que la gente nazca en estratos bajos, y el camino que lleva a la alcurnia alta hace que la gente nazca en estratos altos. El camino que lleva a la estupidez hace que la gente sea tonta, y el camino que lleva a la sabiduría hace que la gente sea sabia. Vieron que la descripción parece muy simplista, pero es de lo que está hablando. ¿Sí? Los seres son dueños de sus propias acciones, son herederos de sus propias acciones, fueron originados por sus acciones, están ligados a ellas y sus acciones son su refugio. Esa es la acción, es la acción, disculpen, la que hace distinción entre los seres inferiores y superiores. Cuando esto fue dicho, Suba, el estudiante del Brahman, hijo de Todeya, dijo el bienaventurado: maravilloso maestro Gotama, realmente magnífico. Fue como si se enderezara lo que estaba torcido, como si se revelara lo que estaba oculto, como si se mostrara camino a alguien que estaba perdido, o como si se encendiera una lámpara en un lugar oscuro, de manera tal que los que tienen ojos pudieran ver. De la misma manera, el maestro Gotama hizo claro el Dhamma de diferentes maneras. Yo voy al maestro Gotama por refugio, al igual que al Dhamma y a la Sangha. Que el maestro Gotama me considere a partir de este día para siempre como uno de sus seguidores laicos, que fue a él en busca de refugio. ¿Sí? Hay una historia muy famosa en relación a esto del Kama, que creo que está en los comentarios, que había una chica una niña, una mujer, una jovencita, que en un momento vio caminar a una seta que resultó que era un Pacheca Buda. Un Pacheca Buda es un Buda que por supuesto alcanza el despertar, pero no enseña. En general aparece cuando los seres viven muchos miles de años. Entonces por ahí da un sermón cada 100 años. Se ocupa más que nada de los preceptos. Y es un Buda que fue purificado durante 12 Mahakalpas. Es decir, que tiene una moralidad muy elevada. Este Pacheca Buda estaba caminando y la chica lo vio, y como era un Buda, tenía una cosa que iluminaba. Entonces la chica tenía un peine de marfil muy valioso para ella, que lo quería mucho, pero lo vio y le regaló el peine en un acto de total desprendimiento, porque era su posesión más preciada. Es un poco raro, porque Buda, como era pelado, ¿qué se iba a peinar, no? Pero como tal, el mendicante no puede rechazar el regalo, entonces en línea general lo que se hace a veces es que el monje acepta el regalo y por ahí después se lo regala a otra persona. No puede rechazar el regalo, pero después puede decidir qué hace con ese regalo. Acepta el peine y con el tiempo, al tiempo, la chica empieza a extrañar su peine y se arrepiente mentalmente de haberle regalado el peine. Bueno, muere. Cuando renace en el plano humano, y renace muy fea, muy fea.
pero nace con un poder especial, que es a cada persona que le toca la mano, la persona que le toca la mano se enamora de ella. Ese era el mérito de haberle regalado el peine al Buda, nace con ese poder. O sea, fue tan grande su generosidad de dar lo más preciado para ella, que después tenía la capacidad de lograr ese amor en la otra persona. O sea, de irradiar ese amor, directo. Pero como se arrepintió, nació fea. Resultó ser que un príncipe pasó por donde estaba ella y la tocó, y se enamoró. ¿Para qué? ¿Para qué? El príncipe al rey y la reina dice, les presenta a la mujer con la que se enamora y la ve y los padres dijeron, ¿es más fea? Los padres no querían saber nada, porque una reina tiene que ser muy linda y es muy fea. Pero ¿qué pasa después? La tocan y se enamoran. Pero era todo un tema. ¿Cómo hacemos para presentar a esta reina al pueblo? Porque la reina tiene que representar belleza. Entonces decidieron, cuando la fueron a presentar, pusieron un biombo. Y solo que ella saque la mano. Entonces ella tocaba a todos los súbditos que iban pasando. Entonces todos la veían hermosa, porque se terminaban enamorando de ella. Esa es la historia, digamos, ¿no? Es una historia que creo que está en los comentarios. Y es una linda historia que justamente habla de esto, de dar, y qué pasa cuando yo me guardo algo. ¿Qué pasa cuando viene esto de me cuido? ¿Qué pasa cuando viene esto de ser amarrete? ¿Sí? En el lugar de la avaricia. Entonces todas las intenciones que uno tenga en la vida tienen consecuencias. Por eso venlo después de este discurso que parece como muy inocente, es muy profundo. Porque de fondo, ¿qué es lo que te está diciendo? Los seres son dueños de sus propias acciones. Las acciones son herederos de sus propias acciones. Fueron originados por sus acciones, están ligados a ellas y sus acciones son su refugio. Entonces, si ustedes tienen un presente sufriente, reflexionen qué fue lo que hicieron. No se den con el látigo. Hagan 6 R's y con la mente otra vez en el amor benevolente, en la compasión, en la alegría empática, en la ecuanimidad, observen. Porque eso que están viviendo, los seres son dueños de sus propias acciones. El Buda te está diciendo algo muy profundo, que es, mirá, ¿viste la miseria que vivís? Es tu responsabilidad. ¿La miseria dónde? Acá arriba. Acá arriba. Sufro porque acá arriba hay algo, en algún momento pasó algo que ahora está dando fruto. Por eso estoy sufriendo. Porque se dio el fruto de una condición que sembré. Por eso, cuando yo estoy en estos famosos momentos del año que todos tenemos, no estoy en un momento del año donde tengo que sacar trabajo, tengo que hacer tal o cual cosa, pero vos sabés que eso después tiene fruto. Sabés que eso después tiene consecuencias. Y la mayoría del tiempo la culpa es del trabajo. La culpa no es del trabajo. La culpa es de uno, que hace el trabajo de esa manera. Entonces viene la siguiente reflexión. No me gusta el trabajo que hago. No me hace feliz hacer ese trabajo. Poné tu energía en buscar un nuevo trabajo. No lo podés cambiar inmediatamente porque tenés familia, porque tenés responsabilidades y no es factible. Poné tu energía, lleva tu energía y tu decisión, tu intención, ¿qué me gustaría hacer? Y con esa nueva energía, con esa nueva intención, en algún momento, dado que tu intención está dirigida ahí, como dice el discurso, te va a empezar a aparecer cosas que tienen que ver con esa nueva intención. Porque ya generás karma en ese sentido. Lamentablemente uno no puede decir, bueno, voy a dejar de hacer esto y voy a hacer esto otro así. Hay un tiempo. Pero por eso les digo que lo más importante es cuál es la intención mental. Porque eso después va a dar fruto.
Y si uno ya intenciona hacia otro lado, hay algo que se alivia. Porque, ¿qué pasó? Che, reconozco que esto ya no me gusta. También reconozco y agradezco que lo puedo seguir haciendo y puedo irme de vacaciones, comer todos los días, por ahí Pagar darle, las cuentas. pagar las cuentas, darle a mis hijos vestimenta, alimento, educación o lo que fuera. Hay un montón de cosas que están saliendo de eso que no te gusta y tengo que estar agradecido. Luego viene algo que, como sé que es un trabajo que por ahí no me agrada, porque no es algo que desea hacer más, bueno, oriento la mente hacia otro lado. Y esto es pero no se imaginan hasta qué punto es importante. Digo, por eso quería leer esto hoy, porque no en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur estamos empezando el año. Esto sería como agosto de ustedes, así. Estoy empezando el año y bueno, vienen decisiones, programar cosas, y viene todo un montón de cosas. Entonces, el año, recibámoslo con calma. Si total va a venir igual. No nos apresuremos. Tomemos las decisiones que tenemos que tomar, esperemos ver esos frutos, momento a momento. Y si tomé una decisión, por favor, háganse cargo. Háganse cargo. Para un lado y para el otro. Y cuando viene el diablito insatisfecho, que quiere culpar a alguien, a ver, vos tenés la culpa. No, vos un poquito vos. Bueno, vos un poquito vos, un poquito vos. Ríanse. Ríanse porque en ese momento están engañados. Se van a dar cuenta que si se indagan, la aversión ya estaba de antes. Y no se dieron cuenta. Ya estaba de antes. Entonces no querían eso y lo hicieron igual. Pasaron por encima de la mente. La apretaron. Y por eso sucedió lo que sucedió. No te diste cuenta de la intención que tenías. Pero la intención estaba. Había una intención de aversión hacia hacer esto, pero lo hice igual. Y no me di cuenta. Llevado por que un instante después me apareció la codicia de querer eso. El mejor ejemplo que te puedo dar. Me gusta el helado. Te comiste 1 kilo. Tienes un ataque de hígado. La intención de comer helado no es mala, pero comerte 1 kilo de helado. Vamos a hacer que Las aceitunas no dan ataque de hígado. ¿Qué puede dar fe de con el remordimiento, ¿no? Bueno, es una intención, una decisión malsana. Tienes el remordimiento, 6 R. Claro, 6R. En tu caso, perdonarte. Perdonarte por no haber entendido. ¿Sabes por qué uno toma una decisión malsana? Porque no entiende. No entiende nada, por eso toma una decisión malsana. ¿No? En ese momento está totalmente nublado. Y mirá que podés tener adelante a alguien que te está diciendo, te la vas a meter hasta acá, ¿eh? No, pero yo quiero ver. Mirá que ya la tenés metida hasta acá, ¿eh? Ya te sentaste arriba del cactus. Y no estás sentado, te está saliendo por la nariz el cactus. No, falta. Haga, aprenda. Me duele tanto. Y si te sientas arriba de un cactus, salvo que seas un fakir, ¿me entendés? Entonces, ¿qué te pasó? ¿Por qué una persona tomaría una decisión que se hace daño? Porque no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Las 4 nobles verdades. O sea, ¿qué significa no entender las 4 nobles verdades? Yo. Yo quiero esto. Me identifiqué con ese deseo hasta tal punto que produjo todo ese devenir. Y la mente te advirtió, no duermo,
empiezan a aparecer dolores corporales, empiezo a estar inquieto y nervioso, o irascible, o irritado. Te está advirtiendo. Hay cosas que están ahí. Pará la moto. Cuando viene eso, pará. La mente te está expresando, te está diciendo, che, no me lleves ahí. Usted cállese la boca. Usted haga. A ver, ¿y si te hago doler acá? ¿Y si no te dejo dormir? A ver, no, no importa. No importa que yo no duerma. Quiero eso igual. Un comportamiento adictivo. ¿Sí? Comportamiento adictivo es eso. Una tendencia emocional habitual. Y es fuerte, porque ahí es donde está dibujada la personalidad. ¿Cómo darse cuenta que lo que querés, o sea, cuáles son las señales de lo que eso que querés o deseas no es lo que te hace bien? Es el apretar. Cuando vos sentís que la mente está contraída, es que esa decisión está basada en la avidez. Hacé 6 R's. Relájate. Sonreí. Meditá. 15, 20 minutos, media hora. O meditá 1 hora. Volvé después de la meditación a observar el hecho. ¿Realmente vuelve a hacer esto? Y bueno. Ahora, te voy a dar un ejemplo. A nadie le gusta que un pariente se enferme. Tenés que cuidarlo al hospital. La mente no va a hacer esto. No, la mente me hizo esto, no tengo que ir a cuidar a mi padre. ¿Entendés? No, Porque siento aversión. no, claro, porque siento aversión. ¿Qué hago? Sí, Dejo ir 6 R's y con todo el amor del mundo voy a cuidar a mi padre, o a mi madre, o a mi hermano, a mi mujer, a mis hijos. No me gusta este trabajo. Volvemos a la conversación que tuvimos. Hago 6 R's porque este trabajo me da de comer y no puedo cambiarlo por otro. En mi mente voy a hacerlo con el mayor amor posible y luego reflexiono qué puedo hacer que me haga más feliz. No, la verdad es que a mí lo que me gusta es tener un vivero. Fantástico. Y te encanta estar con las plantas. Fantástico, tener un vivero. Pero después tenés que llenar los papeles de la FIP, tenés que tener empleados, y todo eso no te gusta. Y bueno, no todo lo que, ¿me entendés? Uno no tiene que caer en una fantasía, lo que uno tiene que entender, que haga lo que haga, la mente es la precursora. Como esté la mente, va a estar lo que haces. Luego puede ser que esa actividad no la desees hacer más. ¿Me explico la diferencia entre quiero y hacer algo con atención? Hay una diferencia en eso. Es importante aprender a ver. Muy importante. Entonces eso sí toma un tiempito verlo. Por eso es tan importante, una vez que empieza la meditación, entrenen, dense tiempo. Mediten 1 año, 2 años, 3 años, y fíjense lo que va pasando. Algunas tendencias son muy fuertes, son más difíciles de abandonar y van a volver, cada vez más débiles. Pero van a estar ahí. Otras se van a ir. Pero no es una cosa que yo hago 2, 3 años, ya está. Por ahí sí, por ahí tenés por ahí tenés ese karma, sí, con un poco cultivás 10 años y bueno, fantástico. Otros tienen que hacer más trabajo. Puedes haber empezado en el 94. ¿Entendés lo que te quiero decir? Otros tienen otros y llevan tiempo, lleva mucho tiempo de trabajo. Pero no se puede saber eso. A mí lo que me sorprende es cómo rápidamente la mente puede, supongo que tiene que ver con la falta de entrenamiento. Puede ir a un estado muy, muy sano, como Sí. por ejemplo fue lo de mi experiencia en el lector online, Sí, y después darse vuelta completamente. totalmente, totalmente. Eso me llama la atención. No,
no, es algo que puede pasar. Lo que pasa es que justamente por eso la, tener en un retiro una experiencia muy agradable y sintiendo que la meditación más profunda con esta técnica es bastante fácil. Que ese estado se vuelva regular en tu vida es otro tema. Claro, Porque para que el estado se vuelva regular tenés que entender. Ahí es donde entra claro. la sabiduría. Precepto, generosidad, meditación, sabiduría. Cuando vos empezás a ver, aunque no hayas tenido ningún logro supramundano, quiero decir, no seas ni Sotapana, ni Sakadagami, ni Nanagami, etcétera, empezás a ver, hay algo que se empieza a tranquilizar. Ya te apegas menos, estás más tranquilo en general, cada vez es menos el pegoteo que tenés. Sí, lo que también me hace sentir bien es que el alivio es inmediato. ¿Sí? Sí, Este drama es es efectivo aquí y ahora. inmediato. El punto es que después, ¿qué pasa? Nos olvidamos Olvidas. y vuelve a lo mismo. Y bueno, hay que volver a hacer. Exacto, es eso. Otra vez. Y bueno, sí, otra vez. Paciencia. La paciencia es parte de un trabajo. Y la meditación te desarrolla la paciencia. Ahora, si no llegan a planos muy profundos, como decía acá, este, conseguir meditando, no se va profundizando, no hace falta como. Sí, lo que pasa es que después de que vos visitas regularmente esos estados profundos de meditación, ya no es solo la experiencia, sino que vos empezás a entender qué es lo que estás viviendo cuando tenés esa experiencia, qué es lo que estás viendo, qué es lo que está pasando en la mente cuando estás viendo eso. Es decir, empezás a ver cómo funciona ese proceso mental. Estás viendo cómo funciona ese proceso que se forja y que le decimos identidad. Y estás empezando a ver el proceso. Necesitamos verlo muchas veces para decir, ah, pero es un proceso. Sí, es solamente eso, una idea. No hay en realidad, no. Todos los estados son muy lindos, ¿no? Pero son, son estados condicionados. Como surgen, sí. Pero la comprensión, como está diciendo usted, no es algo que te abandona. La comprensión es de pasar. Pero la comprensión lleva trabajo. Puede leer, estudiar. Exactamente, de escuchar las charlas, de meditar, de empezar a relacionar lo que vos escuchás en la charla con lo que meditas y de tu vida. Tener la experiencia directa de lo que vas a entender. Exactamente, y de tu vida, y empezás a ver Y aplicarlo. y aplicarlo. Eso es una pregunta. Con respecto a limpiar karma, ¿no? Como un poquito decíamos recién, que vos me decías que la gente que da de comer a la gente de la calle, que cubre las médicas, pero, o sea, no tiene que ver con la intención con que se hace. Sí, Porque una cosa es que me conmueva a esa persona que necesita algo y bueno, lo ayudo. sí, Otra cosa es que, bueno, para ganarme el cielo, le llevo comida. sí, claro, claro. Puede estar esa intención, ¿sí? Es mucho ¿No? menos, No importa la intención. totalmente, es mucho menos fructífero, meritoria. Cuando vos lo haces para ganar algo, mucho menos meritorio. Una cosa es dar un cheque a una fundación para lavar impuestos, igual estás ayudando, Pero no es la intención final. pero tu intención por ahí no es, o sea, por ahí sí una parte va dirigida a las personas a las que termina llegando la ayuda, o no sé, hay muchos factores. Otra cosa es como vos decís, una persona te toca el timbre y vos decís, bueno, a ver qué le doy, juntás 4 cosas en la heladera y te da. Y además, el estado de la mente, te das cuenta que es distinto cuando uno da y cuando uno da queriendo. Claro, por eso te digo, por ahí vos vas, tomá, sí, tomá. Cuando es que queriendo quedarse con algo. Claro, Y algo es por ahí, es el sentirme bien porque ayudé a alguien, ¿entendés? A veces no es que me quedé con medio kilo de arroz y te di medio kilo, no. Me doy el kilo, pero en realidad lo hago porque quiero algo. hay un cuentito que les leo en relación a eso, que es un cuentito muy lindo,
Si me tienen paciencia. Todo el tiempo mirando ese libro, me llamaba la atención. Más bien, Es un cuentito muy lindo. Un día, un ladrón fue a robar al maestro Zen Shichiri. Dame tu dinero, te quitaré la vida. El maestro Zen le dice, mi dinero está en ese aparador. Toma lo que quieras. Sin embargo, te agradecería que dejaras un poco para comprarme alimentos. El ladrón se va. Y entonces el maestro le dice, cuando alguien te da algo, deberías darle las gracias. Y el ladrón se para y le dice, gracias. Días después, apresaron al ladrón. Entonces viene el policía con el ladrón apresado y le dice, ¿él te robó el dinero? Entonces el maestro dice, oh no, él no lo robó, yo se lo di, incluso él me lo agradeció. Apenas cumplió la condena por otros crímenes, el ladrón buscó a Shichiri y le imploró que lo aceptara como discípulo. ¿Sí? Y después está este otro cuento también muy conocido. Un día, mientras Buda estaba sentado en el jardín al lado de un pozo, sus ojos se posaron en las profundidades. O sea, con su mirada miró en el infierno. ¡Socorro, socorro! Sufro terriblemente. Este hombre debe haber sido realmente perverso para sufrir así en el infierno, dice Buda, ¿no? Todo lo que hizo en su vida fue matar y robar con desenfreno y no se detuvo ante ninguna maldad. ¿Pero no hizo ni siquiera una buena acción? Se pregunta el Buda. Ah, sí, el karma. Dice, una vez estaba por pisar una araña después de un robo, sintió compasión, le perdonó la vida. Por supuesto que no es mucho, pero es una buena acción. Bueno, dejaré que esta araña lo salve de su abismo de desesperación. Y entonces la arañita empieza a tejer un hilito, empieza a bajar hasta el infierno. Entonces este hombre dice, ¿qué? ¿Un hilo de araña desciende desde lo alto? Y se empieza a trepar, a trepar, a trepar. Entonces mientras él se trepa, hasta un punto de la altura, mira para abajo y ve que otros seres del infierno empiezan a trepar el hilo de araña. Oigan, salgan de allí, este hilo es para mí, no pueden colgarse ustedes. Sin vergüenza, si siguen trepando se romperá. Se lo buscaron, saca un cuchillo y corta el hilo y los manda de vuelta al infierno. Ja, 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 y se ríe. Se corta el hilo y él se cae. ¡Socorro, no me dejen aquí! Y ahí termina la historia. Vos condenás a alguien y automáticamente generás ese mismo estado mental, te condenás a vos mismo. Y al revés. Por supuesto. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas allá del otro lado? ¿Del otro lado de Almagro y del otro lado del océano? A ver, yo tengo una pregunta, Fede. Sí, Eh, entonces, del principio de la charla, sí, tenemos la intención mental, sí, ya estoy haciendo otras interferencias, ¿vale? La intención o acción verbal sí. y la acción física. Pero desde el punto de vista del karma, la acción física acumulará peor karma que una intención mental, ¿o no? No, La misma, o sea, quiero decir, un ejemplo, ¿vale? Yo tengo la intención de sí, pegar un puñetazo a alguien, sí, 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 en ese sentido sí. vale, Sí, en ese vale, sentido sí. Pero la intención, digamos, pero lo más poderoso es la intención mental. pero, o sea, O sea, hay un sutta donde el Buda tiene esta conversación con un Niganta, un seguidor del jainismo, ¿viste? Y entonces tienen esta misma conversación. ¿Qué es peor?
el daño físico, el daño verbal o el daño mental. Entonces, el Niganta le contesta que el daño físico. Entonces, el Buda le pone esto. Suponete que viene un hombre que llega a la ciudad de Sawadhi, a las puertas, saca una espada y empieza a matar gente. Juan podría matar a toda la ciudad de Sawadhi ese hombre con la espada. Y el Niganta le dice, no, de ninguna manera. Porque por ahí mata a una o dos personas y enseguida lo reducirían los guardias. Bien. Entonces ahora le dice, ¿qué te parece? Viene un hombre que tiene determinados poderes mentales desarrollados, llega a la ciudad de Sawadhi y le hace que se hunda en un pozo, matando a todos los habitantes. En ese caso, ¿cuál es peor, la acción mental o la acción física? Lo importante de esto, lo importante, digamos, de esto, es que la mente es la precursora de todo lo que hacemos. En este caso, como vos me lo estás preguntando, yo puedo tener la intención de hacer algo, ¿sí? Pegar una piña, por ejemplo, un puñetazo, y no hacerlo. Esto tiene que ver con la avidez, es decir, con algo que me dijo y no me gustó, con la explicación y el apego que me doy, la tendencia emocional habitual y la acción, el nacimiento de la acción, ¿sí? Esto puede ser que en vez de pegarle un puñetazo le diga algo feo, me dice algo feo, le contesto algo feo, ¿sí? No lo estoy dañando físicamente, pero lo estoy dañando mentalmente al decirle algo feo. Y puede ser también de que no le pegue ni una piña, no le diga nada, pero tengo una intención yo en mi mente malsana, que sigue siendo una intención dañina, y que la otra persona la recibe. Sí, entiendo, queda claro. Entonces, hay, llamémosle así, a medida que madura la práctica, vos vas pudiendo ver, en realidad, que lo mejor es justamente las 6 R's se pueden hacer en 3 momentos particulares, cuando hay avidez, o en el momento del apego, o en el momento de la tendencia emocional habitual. Una vez que actúe ya no hay 6 R's. Entonces ese proceso mental me permite a mí no reaccionar. Y me va dando esa distancia o esa pausa necesaria para no reaccionar. Y accionar desde otro estado mental. Queda claro, muy claro. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, vamos a decir, ¿hay diferencia entre intención? Yo tengo la intención de pegar una piña, o digo, la verdad le pegaría una piña, pero bueno, no se va a pegar. No es que tengo la intención de pegársela. Sí, si decís eso tenés la intención. Ah, es lo mismo. Sí, si lo dijiste que tenés la intención mental. No, porque no es algo que uno lo va a hacer. Pero... El famoso te voy a matar. Claro. ¿Entendés? Tenés la intención mental. En ese momento la mente está aversiva y estás actuando, reaccionando sobre esa aversión. Pasó algo que no te gustó, te pegaré una piña, está la intención. Llegas a la palabra, no al golpe. Pero la intención mental está. Por lo tanto, hay karma. Va a dar fruto esa aversión después. Aún si queda en la mente. Aún si queda en la mente, sí. Porque eso es lo en realidad hasta donde tenemos que llegar. Por eso es tan importante el cultivo de buenas intenciones. Por eso el objeto de meditación es el amor benevolente y no la furia insolente. Pero si vos tenés el pensamiento y haces 6 R para Sí. que la tendencia habitual No surja. no surja, Sí. el pensamiento y la formación estuvo. Igual Tuvo, se generó forma. karma, pero debido a que vos no reaccionaste y le quitaste la avidez, esa formación mental va perdiendo alimento.
Esa formación se debe al karma que vos. Exactamente. Ahora, fíjate que esto es el proceso del aprendizaje. Así aprende uno. Por eso aprendemos. Por eso la meditación, entre comillas, progresa. ¿Qué quiere decir que progresa? Quiere decir que vos lo que estás haciendo es sembrando cada vez más estados mentales más positivos que generan a su vez cada vez más estados más calmos. Que a su vez generan más estados más calmos. Meditación de hoy condiciona la siguiente meditación y así no sabemos Cuando cuándo. vos entras en llana, es tremendo la semilla que estás poniendo ahí. Porque después, un año más tarde, te resulta cada vez más fácil, cada vez más fácil. ¿Qué significa cada vez más fácil? ¿Qué significa que vas profundizando? ¿Qué estás aprendiendo? Para un buen lado. Ese es el aprendizaje, el cambio. Si no, la persona, este chico no aprende, ¿qué es? Que no cambia. Y no es verdad. Por ahí no cambia para el lado que quiero. Sí, pero entonces eso es lo que va sucediendo, se va profundizando, vos vas aprendiendo porque vas sembrando semillas diferentes, desacondicionás de la mente de su tendencia emocional habitual y se acondiciona a nuevas formaciones. Y cuando te viene esa sensación, ay, qué linda la meditación, es lo que cultivaste antes. No viene porque sos buena, viene porque lo cultivaste. Entonces la felicidad, que es lo que hablábamos ayer, no viene de afuera. La felicidad viene de lo que vos cultivás. ¿Querés oler a jazmín? Ponete jazmín, no te ponga carne cruda encima. De igual modo, las intenciones malsanas o sanas, pero después se termina como saltando. Por ejemplo, el señor Angulimar. Sí, O sea, él se convirtió en un naranja, sí. pero después todo ese mal El karma que había sucedido. Sí, sí, el karma lo que después dio fruto. No genera más karma, por eso no renació más. Claro. Por eso no renace, porque ya era un arahant. Lo que estamos hablando acá es el arahant, lo que no genera más es karma. Claro. Explicar el karma viejo y el karma nuevo. Claro, no hay más karma nuevo. Luego de que es un arahant, no se genera más karma. Cuando vos entras en la corriente, que es lo que hablábamos ayer, el sutta de ayer, lo que sucede por la liberación de las tres primeras cadenas, de la visión de que hay una identidad, de la duda o de la creencia de rituales, la sensación de alivio es que te aliviaste de un karma que ya está. Tiene como máximo 7 renacimientos. O sea, se agotó un montón de ese karma, se terminó, en ciertas cosas ya no generás más karma. Pero es porque se soltaron esas tendencias. Al soltarse no se Es que- reproduce, No es que purificaste el karma. Es que, no se generan más. Es que mérito, no se genera más. es mérito, bueno. Claro, claro, pero digo, en el caso de los caminos supramundanos, ¿cuál es la explicación de un camino supramundano? En relación al karma que es, el Buda lo que da es un método para poder salir del karma. Claro. Ninguna otra tradición espiritual lo tiene eso. Lo cierran por otro lado. Por otra parte, te unís con Dios, te fusionás, lo que quieras, pero eso sigue siendo karmático en el budismo. Ahí sigue habiendo avidez. Está esta idea en otras tradiciones de purificar el karma con Sí, sí, distintos tipos de acciones meritorias o ritos o no sé qué. Incluso parece que en algunas tradiciones budistas hacen algunos rituales sí, pero son no muy tienen que, esotéricas, ¿no? no tienen que ver con el budismo. Pero bueno, vienen de otro lado. Tiene que ver con la religión autóctona del país. Pero si es tan indeseable renacer, tan deseable seguir adelante, ¿por qué es tan valorado la vida larga? Por ejemplo, la vida larga, una vida corta. ¿Y vos por qué crees? Bueno, en el sentido del desarrollo espiritual, porque te da más tiempo, ¿no? Tenés más posibilidades.
Pero además era una vida sana, no solo larga, ¿no? La vida longeva implica, digamos, lo que se está buscando es una vida sana. Vivas lo que te toque vivir. Claro, eso es también. Eso es lo importante. Mm. Después está el proyecto que tenemos todos en la obra social en la eternidad. Yo quiero vivir por 1.000.000 de años. Igual vivís, solamente que no vivís con esto. Va cambiando. Sufriendo. Una cosa, dentro de la corriente se puede dar en cualquier momento. Cualquier momento si la persona experimentó el primer llano. ¿Y puede no ser en la meditación? Sí, sí. ¿Cómo? Puede ser, puede ser fuera de la meditación. Te puede pasar durmiendo, te puede pasar lavando los platos, te puede pasar eh, yendo al baño. Te puede pasar en cualquier momento. ¿Sabes? Te das cuenta. Te das cuenta. Cuando te pase, te vas a dar Te cuenta. vas a dar cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta que te pasó algo. Lo más probable es que no puedas Sepa. explicarlo bien qué es. Claro. Si me tenés cerca, yo te voy a mirar y te voy a decir, Sí. porque se siente, se ve. Se ve, se siente, ya se transmite otra cosa. Es bastante claro lo que empieza a irradiar esa mente, inmediatamente. Pasa otra cosa. Cuando a él le pasó, yo me di cuenta. ¿Cómo? Pero lo conoces mucho. Pero me di cuenta. Pero era pasmoso lo que sentí. Fue impresionante. Te pasa eso, digamos, te das cuenta y también te das cuenta de la fruición. Si tenés la fruición hay otro cambio. Y si tenés otra experiencia y pasás a otro camino supramundano, hay otro cambio. Son todos cambios muy visibles. A veces si tenés solamente la entrada en la corriente sin la fruición, el cambio es más sutil, pero sigue siendo muy fuerte para la persona. Claro. Porque la sensación es, wow. Yo creo que en vez de entrar a la corriente se tendría que llamar wow. Podríamos incorporar. Claro. Igual eso tiene que ver con el karma. Ustedes escriben un libro. Digo, cada vez que, lo que pasa que después, si tenés la fruición del camino, y si tenés la experiencia de que pasás a otro estado, al segundo, como ya tuviste la experiencia, a veces no es tan, siempre es igual así, siempre es una experiencia porque entras en contacto con lo que se llama con el elemento nirvana. Es como algo bastante impresionante. Pero en general, la línea general, el alivio está ligado a que las cadenas se sueltan. Esa liberación se siente, por eso se siente ese alivio, esa alegría que decís, ya fue, yo no necesito sentarme más, y no te puedes sentar a meditar. No te sentás, y sí es lo mismo, sentarse, no sentarse. Después, cuando eso pasa, que se va, porque la alegría y el alivio queda, la alegría es una cosa que se va disipando. O se incorpora. ¿Eh? O queda incorporada. Sí, 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 digamos, es una cosa que puede estar ahí, pero desaparece como en ese nivel, ¿viste? Pero es una alegría muy particular. Primeros días que parecía que explotaba por la casa. O sea, no es una alegría, no es una alegría de un yana, no es una alegría mundana, es otra cosa, ¿viste? Eh, Luego se te hace conocida la experiencia, y se te hace conocida el factor resultante de la experiencia. Entonces ya lo sentís de otra manera. Ah, con el fruto, y si te pasa una tercera vez o una cuarta vez. Igual eso tiene que ver con el karma de cada uno. Eso tiene que ver con el karma y con tu entrenamiento. Si entrenás y si meditas,
y seguís los preceptos y sos generoso, tenés mucha chance de que te pase. No es algo que es para gente elegida. Es algo que puede pasar, pero depende de tu determinación a ser feliz. Y no a que te la regalen la felicidad. Quiero que vos me regalen ser feliz. No, tenés que cultivarlo. Y ese estado, tenés que en realidad ser muy serio en tu determinación a reírte de todo. Y entonces hay muchas chances de que te pase. Es así. A que la vida es un juego. Y que el adulto se lo tome en serio. Porque es mía. Y esto tiene que ser serio. Ahí se arruina todo. Incluso cuando se equivocan. Incluso cuando nos equivocamos, en vez de reírnos, Andrea no, de Lugo. claro, Andrea del Boca. Hola, ¿cómo estás? Y nos volvimos Floria Tosca, No sé quién es la la ópera tosca. ¿Sí? El drama. Al tenor lo torturan, la soprano mata al barítono con un cuchillazo, y después se toma. ¿Pero eso es en el diablo o la obra? ¿Entendés? Sí, siempre hay alguien que muere. Es eso, exagerado. Por eso la risa es buena. Inclusive parodiarse en esos momentos. Viste, yo lo veo y digo, qué gracioso que es. Porque lo que no se está dando cuenta es que la persona misma se produjo eso. Y ves cómo la mente de la persona anda buscando un culpable, 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 ¿quién? Vos. Y un poquito vos, y no saben qué hacer. No. O yo soy el culpable, porque yo no aprendo, porque yo sí aprendo, porque yo soy alto, porque yo soy flaco, porque yo soy... Es lo mismo. Es la acción lo que hay que revisar, no a la persona. ¿Alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, Devas y Nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Gracias, gente.